Orden divino de Dios para la creación. Corintios 11 en 1-12. Aquí en el verso 3 del capítulo 11 de Primera Co, tenemos la declaración, por medio del Espíritu de Dios, del orden divino de Dios para toda su creación. Como él dice, la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Hace un tiempo publicamos el artículo sobre, ¿quién es la cabeza? Tomado de estas escrituras. En este artículo quisimos exponer al pueblo de Dios, que la cabeza inmediata de la esposa de Cristo aquí sobre la tierra, es su ministerio esposo, el varón espiritual que Dios ha levantado para darle a ella sitiente, la palabra de Dios que pueda manifestar la vida de Cristo de su interior. Esto de ninguna manera niega, por supuesto, que Cristo y Dios no sean la cabeza final, sino que simplemente señala lo que la Escritura enseña, de que Dios ha provisto una cabeza inmediata para la mujer, su esposo ministerio, quien es el canal por medio del cual el señorío final de Cristo en Dios es manifestado, hasta que ella llegue a ese punto donde pueda entrar en unión perfecta con Él. Esto creó bastante controversia, puesto que algunos santos preciosos inmediatamente se levantaron afirmando que solamente hay una cabeza Cristo, y que ellos no querían ni oír hablar de que hubiera alguna otra. Aquellos quienes proclaman esto, sin embargo, no han realizado un estudio cuidadoso del tercer versículo de 1 Co. 11. Pues claramente proclama de que en el orden de la creación divina de Dios, hay tres cabezas que están sobre la mujer, y estas tres cabezas son el varón, Cristo y Dios, pues dice claramente que la cabeza de la mujer es el varón, y que la cabeza del varón es Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios, por lo tanto, es fácil ver aquí que la Biblia dice claramente que hay una cabeza que está entre la mujer y Cristo, y que hay dos cabezas que están entre la mujer y Dios, el varón y Cristo. Cualquier idea de que aquellos quienes están en la mujer, la esposa congregación, pueden pasar por alto la cabeza que la palabra de Dios pone directamente por sobre ella y pueden ir directamente a Cristo sin estar bajo la cubierta de su ministerio esposo es tan poco escritural como lo es la idea de que ella puede pasar por alto ambas cabezas que la escritura pone por sobre ella, y puede ir directamente a Dios el Padre, sin pasar por Cristo. Pues la escritura dice claramente que la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza del varón es Cristo. No dice que la cabeza de la mujer sea la iglesia de Cristo, sino que dice que la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza del varón es Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios. Por lo tanto, ya que la escritura dice aquí claramente que la cabeza de la mujer es el varón, y no dice de ninguna manera, que la cabeza de la mujer sea Cristo, la declaración de estos corintios quienes todavía están en el nivel de la mujer, y quienes no han sido traídos por medio del Espíritu al ministerio que la cabeza es Cristo, es claramente contraria a esta declaración, escrituralmente de Primera de Co. 11 en 3. Ahora bien, para evitar que nadie tema que estamos tratando de quitar la cabeza y señorío de Cristo completamente de la mujer, dejadnos decir rápidamente que entendemos que la escritura dice aquí que cuando la mujer está bajo la cubierta de su esposo ministerio, por medio de su esposo ministerio, ella está bajo la cubierta de Cristo. Por lo tanto, en ese orden divino de Dios, Cristo es su cabeza, así como también lo es de Dios. Pero para la mujer, la esposa congregación, intentar subir a una unión con Cristo, o Dios, sin primeramente pasar por este orden divino que la palabra de Dios revela está establecido por Dios mismo, es cometer el mismo error que cometió Eva hace tiempo, cuando ella se salió de debajo de la cubierta de su esposo Adán, el cual Dios había puesto sobre ella y ella intentó adquirir conocimiento y subir a un estado o nivel superior del cual Dios había provisto para ella, y ser como Dios, sin hacer esto estando debajo de la cubierta y unción superior de su esposo Adán. Es de comprenderse porque la Iglesia ha estado bajo la esclavitud y cautiverio de Babilonia, y la revelación del orden divino de Dios para su Iglesia y para toda su creación, ha estado escondida de los ojos del pueblo de Dios, que a la mujer la Iglesia, se le haya dado la idea de que su única cabeza es Cristo y por razón de esto ella ha estado vanamente intentando entrar en unión con Él, sin antes entrar en unión con el esposo que Dios le ha provisto en su esposo ministerio. Pero ahora estamos viviendo en una hora de restauración de todas las cosas, y del restablecimiento del orden divino de Dios para la familia de Dios, y es por esta razón que la verdadera verdad está siendo revelada en esta jorra para que todas las cosas puedan ser traídas a un orden. Por lo tanto, para aquellos quienes quieran conocer la verdad puedan entrar en un entendimiento mayor y más claro de estas cosas,
quisiéramos desarrollar para vosotros, de forma clara los hermosos misterios que están aquí, en 1 Cor. 11. En primer lugar, para poder entenderlos debéis comprender que en todo lo que Pablo dice en este capítulo, de ningún modo se está refiriendo a la mujer y al varón naturales. Pablo claramente comprendió y enseñó la gran verdad de que todos y todas las cosas en la primera creación fueron crucificadas en la cruz con Jesús y ya no existían más ante los ojos de Dios, tanto el varón natural como la mujer natural. Y que en el Nuevo Testamento y en esta dispensación de tiempo, Dios está tratando únicamente con la mujer espiritual de muchos miembros, la esposa congregación, y con el varón espiritual de muchos miembros, su esposo ministerio. Por lo tanto, él estaba hablando únicamente acerca de esa mujer y de ese varón, quienes son el varón y la mujer de la nueva creación. Ahora bien, si uno honestamente escudriñase el verso 3 de este capítulo olvidándose de todas nuestras tradiciones pasadas y buscando únicamente lo que la escritura misma dice, descubrirá que esta escritura revela de que hay 4 niveles de vida en la nueva creación de Dios: mujer, varón, Cristo y Dios. También descubrirá que la escritura revela de que cada nivel tiene una cabeza sobre él, como dice, la cabeza de la mujer es el varón, debido a que por supuesto, el hombre natural ya ha sido crucificado en Cristo. Esto únicamente podría referirse al varón espiritual, el esposo ministerio. La cabeza del varón es Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios. Esto revela el orden divino de Dios para la creación. Y cuando decimos, orden divino de Dios para la creación, no queremos decir solamente el orden divino de Dios para la existencia de la creación, sino que queremos significar el orden divino de Dios para la creación de vida nueva. Pues lo que revela la Biblia aquí es que cada nivel de vida, desde el nivel más bajo en la mujer, subiendo hasta llegar a Dios, al someterse a su cabeza, no que la cabeza ejerza un señorío sobre ese nivel más bajo, sino que pueda recibir una ministración de vida de su cabeza, entonces este nivel más bajo pierde su vida más débil y más baja toma la vida de su cabeza, y se mueve hacia arriba al nivel de vida más alto de su cabeza. Por lo tanto, a medida que la mujer, aquellos quienes están en la esposa congregación en el punto donde vienen a Cristo, todavía se están moviendo en el nivel carnal de la mujer, se somete a su cabeza su esposo ministerio y pierde así sus características débiles y femeninas y es traída y manifestada en el ministerio ella misma. Entonces, como parte del ministerio, ella ha sido manifestada en ese varón espiritual. Además, a medida que el ministerio se somete a su cabeza, Cristo, este también pierde el nivel inferior de únicamente la vida del varón espiritual y crece a su vez a la estatura de Cristo, y está preparado para manifestarse y salir como hijos manifestados de Dios, habiendo tomado la vida misma de un hijo de Dios maduro y adulto, o sea, el Cristo. Y entonces, como Jesús el Cristo de hace tiempo, se sometió a su cabeza, el Padre, y por lo tanto dio su propia vida de Cristo y naturaleza de Cristo, y se levantó nuevamente en la naturaleza incorruptible de Dios Padre el ministerio, en estos últimos días, habiéndose manifestado en la vida de Cristo y habiéndose manifestado como los hijos de Dios, se someterá entonces a su cabeza, Dios, y aún perderá la vida más baja de la naturaleza de Cristo representada por la plata en las Escrituras, y tomará sobre sí la vida eterna e incorruptible de Dios Padre, representada por el oro. Y así en el final, los 3 niveles inferiores de vida, mujer, varón y Cristo, serán disueltos y absorbidos y Dios será el todo en todos. Este es el gran misterio de que Pablo estaba hablando en Ef. 5. Cuando usa todo un capítulo de la Escritura para disertar sobre la relación entre un hombre y una mujer, y al final, dice, este es un gran misterio, más habló concerniente a Cristo y a su iglesia. Ahora bien, el apóstol Pablo estaba dando su tiempo, y empleando toda la porción de su carta a la iglesia de Corinto, quien era su esposa espiritual de muchos miembros, para tratar de hacerle entender esta verdad. Si estudiáis cuidadosamente los versículos 2 hasta el 12 de 1 Cor. 2, encontraréis que en el contexto citado se refieren a la declaración de Pablo en el verso 1, cuando él dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. La clave de todo lo que él dice está en las palabras, como yo lo soy de Cristo. Para poder entender esto, debemos comprender sus palabras en el versículo 8 donde dice, pues el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Aquí Pablo se está refiriendo al tiempo cuando Dios creó al primer Adán y a su esposa, Eva.
Pablo sabía que el orden en el cual Dios trajo al primer Adán y a su esposa, Eva, era un tipo del orden divino de Dios para el segundo Adán, Cristo, y para su esposa espiritual, la Iglesia. Por lo tanto, Pablo aquí nos recuerda que cuando Dios trajo a ser al primer Adán, y a su esposa, Eva, ella era del varón. Pues en Génesis la Escritura dice claramente que Adán salió de Dios, y que Eva, la mujer, salió del varón Adán. Por lo tanto, Eva, la mujer, no era de Dios, ella era de Adán. Pero Adán, su esposo, el varón era de Dios, por lo tanto era su esposo Adán, quien estaba bajo la cubierta de Dios, Dios era su cabeza. En cambio Adán era la cabeza de Eva, puesto que ella no estaba bajo la cubierta de Dios, sino que estaba bajo la cubierta de su esposo, Adán. Por lo tanto, como dice Pablo claramente, Adán, el varón, no era de la mujer, sino que Eva, la mujer, era de Adán, el varón, y Adán, el varón, era de Dios, por lo tanto todas las cosas eran de Dios, dice Pablo. El orden divino y propósito de Dios para Eva era que ella se sometiese a su cabeza, Adán, y que por medio de él recibiese la simiente que contenía la vida de Dios que estaría encauzada por él, para que fuese propagada por medio de ella a todo el mundo, pero al intentar sobrepasar y pasar por alto a su marido y conseguir el conocimiento de la vida sin estar bajo cubierta y sin estar bajo el juicio de su unción mayor, ella fue engañada por un ángel de luz, Lucifer. Y por lo tanto en lugar de recibir una simiente que propagará la vida de Dios por medio de ella a toda la tierra, ella recibió doctrina falsa y conocimiento falso de Lucifer, el ángel de luz, la cual la hizo un canal para propagar la vida de Satanás a esta tierra, en lugar de la vida de Dios. Ahora bien, en ese tiempo, la Biblia nos revela que había solo 3 niveles de vida en la creación de Dios: Dios hombre, Adán, y mujer, Eva. Puesto que en ese tiempo no había habido caída, ni maldición, y no había habido necesidad de que Cristo entrase como Redentor. Pero en 1 Cor. 3, encontramos que la Biblia revela que en la nueva creación, hay 4 niveles de vida: Dios, Cristo, hombre y mujer. Esto es porque, cuando vino la caída, fue necesario que Cristo entrase como cabeza sobre el hombre, y fuese insertado como el Redentor para traer al hombre bajo la cubierta de Dios, para que al final Dios pudiese ser el todo en todos. Así que encontrarnos que en el Nuevo Testamento, en la nueva creación, hay 4 niveles de vida: Dios, Cristo, hombre, el hombre espiritual esposo ministerio, y la mujer, la esposa congregación. Pues encontramos que al crear esta nueva creación, Dios siguió el mismo orden que siguió en el viejo. De Dios salió Cristo y de Cristo vino el ministerio apostólico, del cual son una parte todos los demás 4 ministerios, y del ministerio apostólico vino la mujer, la Iglesia. Por lo tanto, Cristo es de Dios, el ministerio esposo es de Cristo, y la mujer, la Iglesia es del varón, el esposo ministerio. Ahora bien, si estudiarnos la Escritura cuidadosamente, encontramos que este es absolutamente el orden en el cual Dios manifestó a la nueva creación. Pues encontramos que Cristo Jesús, nacido de una virgen, concebido por el Espíritu de Dios, salió de Dios. Pero entonces Jesús no salió al mundo y trayó la Iglesia de sí mismo. Él trajo a ser 12 apóstoles, un ministerio esposo fue engendrado de él y luego aquel esposo, el ministerio apostólico, salió por la tierra y la mujer, la Iglesia, salió de ese varón, el esposo ministerio. Así que vemos que Cristo es de Dios, y el varón, el ministerio esposo apostólico es de Cristo, y la mujer, la esposa Iglesia, es del varón el ministerio apostólico. Por lo tanto, ya que Cristo salió de Dios, Dios es su cabeza, y siendo que el ministerio apostólico, el esposo ministerio, salió de Cristo, Cristo es su cabeza, y siendo que la mujer, la Iglesia, salió del ministerio de esposo apostólico, el ministerio de esposo apostólico es la cabeza sobre la mujer. Pero por medio del ministerio, Cristo es cabeza de la mujer, y por medio de Cristo, Dios es la cabeza del ministerio, por lo tanto, al final, todas las cosas son de Dios. Conociendo esta gran verdad, el apóstol Pablo podía entonces decir a la esposa Iglesia en Corinto: imitadme pues a mí, pues yo soy de Cristo. Sabiendo que él era un apóstol, él sabía que procedía de Cristo, por lo tanto él se refería a sí mismo como siendo de Cristo. Sabiendo que la Iglesia esposa en Corinto procedía de él les podía decir:
Imitadme a mí pues sois de mí, y así trataba de hacerles entender la verdad, de que él, el ministerio apostólico, era su cabeza. Cuando uno es honesto con la escritura, se da cuenta de que esto es así, porque la esposa iglesia en Corinto literalmente salía del costado del apóstol Pablo, aun como él mismo salió de Cristo. Porque antes de que Pablo llegase a la ciudad de Corinto, cantando en su corazón, cuán hermosos son los pies de aquel que trae las buenas nuevas, no había siquiera una iglesia en Corinto, no había tal cosa como la esposa de Cristo en Corinto, no había tal cosa como la esposa congregación en Corinto. Pero un pequeño apóstol llegó a la ciudad con una simiente en su costado, y por medio de su oración y angustia y ministración de esa simiente, la esposa iglesia en Corinto fue traída y sacada de su propio costado y vino a ser, de igual manera que Eva fue sacada del costado de Adán. Entonces ciertamente él era la cabeza de esa mujer iglesia, su cabeza inmediata. Pero Pablo estaba encontrándose con los mismos problemas con la iglesia en Corinto que muchos del ministerio de Dios tienen con las iglesias que ellos han hecho nacer de sus costados, porque sus dones espirituales se habían comenzado a manifestar, y como él dice en el primer capítulo de su epístola, nada le faltaba en ningún don. Ella no se daba cuenta de que los dones todavía estaban en el nivel de la mujer y que ella todavía no se había manifestado en el nivel del varón. Muchos de sus miembros habían decidido que ya no necesitaban estar bajo la cubierta de Pablo más y que ella estaba plenamente capacitada, como Eva hace tiempo, de oír del Espíritu de Dios por ella misma, sin estar bajo la cubierta de mayor unción de su esposo ministerio, Pablo. Ella también, por lo tanto, había decidido pasar por alto a Pablo completamente, e ir directamente a Cristo, y recibir así todo lo que necesitaba por medio del Espíritu sin ser ella misma engañada. Ella estaba en peligro de ser engañada por un ángel de luz falso, de igual manera que lo fue Eva hace tiempo, por lo tanto, buscando traerla una vez más bajo su cubierta. Pablo trató de enseñarle esas grandes verdades concernientes al verdadero orden divino de Dios para su creación, el cual hemos compartido con vosotros en este folleto, y de recordarla de que ella no ha salido de Cristo, sino que ella ha salido del varón. Por lo tanto, él le dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. En el segundo versículo, Pablo le dijo que él la alababa porque ella guardase los ritos y las ordenanzas que él le había enseñado, de bautizar a las personas, de celebrar la Santa Cena y demás cosas. Él se regocijaba de que ella se acordase de él y que le enviase una ofrenda de vez en cuando. Pero luego en el versículo tercero, él intentó traerla a una comprensión del misterio del orden divino de Dios para crear vida, cuando él dijo, pero quisiera que supieses la verdadera verdad, que la cabeza de todo hombre, el ministerio, es Cristo, y que la cabeza de la mujer es el varón, y que la cabeza de Cristo es Dios. Él siguió explicando que cuando la mujer, la iglesia, estaba orando o profetizando, ella debería tener su cabeza cubierta, y que debería tener su poder sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Cuando él dijo esto, no se estaba refiriendo a la interpretación que algunos predicadores dan a esta escritura hoy en día, de que cuando una mujer va a la iglesia, ella debería usar un sombrero sobre su cabeza, y que debería usar una pequeña cobertura blanca cuando orara o profetizara, como los preciosos hermanos menonitas enseñan a sus mujeres. De ninguna manera se estaba refiriendo a la mujer natural. Él estaba diciendo que la mujer espiritual, la esposa congregación, cuando estaba orando y profetizando, debería estar bajo cubierta de su cabeza, su esposo ministerio, de su mayor unción, por causa de los ángeles, ya que aún hay ángeles falsos de luz, ángeles caídos que aún hoy están esperando, cubriendo y revoloteando sobre la mujer, la esposa congregación, para engañarla, como Lucifer engañó a Eva a tiempo. Estos ángeles y potestades quieren traerla a ella bajo su cubierta, en lugar de dejarla bajo la cubierta de su esposo ministerio, y hacerla profetizar bajo una cubierta falsa de un espíritu erróneo, orando por cosas que no están en la voluntad de Dios para ella, y estaría bajo la guía de un espíritu falso. En el verso 4, Pablo continúa diciendo, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Y otra vez debemos decir aquí que Pablo no se está refiriendo de ninguna manera al hombre natural, sino que él se está refiriendo al varón espiritual, aún al ministerio de muchos miembros, y al hecho de que cuando él está orando o profetizando o ministrando una palabra de verdad, su cabeza no debería estar cubierta por ninguna organización terrenal ni denominacional.
Pues Pablo dice que Él es la imagen y la gloria de Cristo y de Dios. Pablo decía esto por razón de su conocimiento acerca del hecho de que cuando Adán fue traído y sacado de Dios, no había nada en este mundo, ninguna organización, ni denominación, ni autoridad oficial que debía revolotir sobre su cabeza entre él y Dios. Pues él fue sacado de Dios, y debía manifestar la vida de Dios, y ser la imagen y gloria de Dios. Por lo tanto, su cabeza debería estar descubierta en todo momento para que la gloria de Dios pudiese brillar a través de él. Aún así es con el varón espiritual hoy en día, el ministerio esposo de Dios. Si son llamados por el Espíritu de Jesucristo, entonces son manifestados de Jesús. Y no es la voluntad de Dios que ninguna organización ni denominación terrenales, ni autoridad oficial esté entre ellos y Jesús, de revolotear sobre sus cabezas entre ellos y Jesús, pues ellos fueron sacados de Jesús para ser la imagen y gloria de Cristo y para manifestar su vida. Si ellos tienen una organización o denominación o autoridad oficial terrenales, revoloteando y cubriendo su cabeza, entonces no estarán manifestando la vida de Jesús, sino que estarán manifestando la vida de aquella organización, ya sea bautista, metodista, pentecostal, asamblea de Dios, iglesia de Dios o lo que sea. Esto es lo que hemos visto en la iglesia y en el mundo eclesiástico de nuestro día, un ministerio débil no plenamente de Cristo, sino que sacado y traído a luz de fuera de una organización y una denominación que lo ha enseñado y educado en la vida de su propio sistema. Ellos no han manifestado la vida de Cristo, puesto que su cabeza no ha sido descubierta, sino que ha sido cubierta por la organización y denominación que lo ha dado a luz. Por lo tanto, ellos no han sido una verdadera cubierta para la mujer congregación, quien a menudo ha profetizado u orado, no estando bajo la cubierta de su verdadero esposo ministerio, y como resultado ha entrado bajo la cubierta de ángeles falsos de luz, y esta es la razón por la cual ha habido tanta falsedad en la iglesia de Jesucristo en nuestros días. En el verso 6 Pablo continúa diciendo, porque si la mujer no cubre, que se corte también el cabello, y si les es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Cuando ministraba en África a veces he visto a mujeres cuyas cabezas estaban rapadas o afeitadas. No hay objeto más ridículo que el de una mujer cuya cabeza está afeitada o rapada y quien ya no está más bajo la cubierta de su corona de gloria, la cual Dios le ha dado su cabellera. Para quienes caminan en la madurez de Dios, y en las profundidades de sabiduría y conocimiento de las cosas del Espíritu que Dios ha manifestado en esta hora, no hay cosa más ridícula que una congregación, iglesia, una mujer espiritual que está intentando avanzar en las cosas de Dios sin estar bajo la cubierta de un ministerio esposo espiritual plural que Dios haya levantado y ungido para cubrirla. Vez tras vez, hemos visto a tales congregaciones entrar bajo la cubierta de ángeles falsos de luz, quienes las han desgarrado, dividido y las han guiado a callejones sin salida, que por un tiempo parecían grandes guías de Dios, pero luego encontraban que solo llevaban a sinsabores, angustias, miserias y sufrimientos. Aquellos quienes han llegado a la madurez, y la sabiduría y comprensión de las cosas más profundas del Espíritu, han llegado al conocimiento de que cualquier iglesia, congregación, o mujer iglesia, que se siente capacitada para moverse hacia adelante en las cosas del Espíritu de Dios como Eva hace tiempo sin estar bajo la cubierta de su ministerio esposo, y quien busca decirle a su ministerio esposo como hizo Eva concerniente a las cosas del Espíritu en lugar de guardar su lugar de sumisión a su juicio, será ella misma rapada. Su cabeza será afeitada pronto, ella misma se encontrará sin ningún tipo de cubierta, y en peligro de entrar bajo la cubierta de ángeles falsos de luz. Una de las cosas que he notado cuando estaba en África y veía a estas mujeres rapadas, era que era muy dificultoso el distinguir a tales mujeres de los hombres. La palabra de Dios dice que una mujer tiene su cabellera como la corona de gloria sobre su cabeza, que para aquellos quienes comprenden los misterios de Dios, significa que es un símbolo de la mujer, la iglesia estando coronada por la mayor unción de su ministerio esposo, quien como Adán, tuvo comunión y contacto con Dios, y por lo tanto, es la cubierta por medio de la cual la gloria de la vida de Dios es manifestada en ella, y es propagada por medio de ella hacia todo el mundo. Dios le dio a la mujer su cabellera para simbolizar la gran verdad que, si bien ella no es la fuente de la cual se manifiesta y salta la vida de Dios hacia la tierra, como lo es el varón, sin embargo, por medio de estar bajo la cubierta de su ministerio esposo, ella es el canal por medio del cual la vida de Dios que viene del varón es propagada y manifestada en la tierra.
Su cabellera le es dada para distinguirla del varón y para significar de que ella tiene un ministerio específico hacia y para con Dios, completamente distinto del ministerio del varón. El varón espiritual con su cabeza descubierta deberá ser la gloria y la imagen de Dios, y la fuente misma de la cual brota la vida de Dios hacia la tierra. Este es su ministerio para con Dios. Pero la mujer, bajo la cubierta de su cabellera, la cubierta de la mayor unción de su esposo ministerio, tiene el ministerio único y exclusivo de ser el canal por medio del cual la vida que está en el varón sea manifestada, y derramada en la tierra. Por lo tanto, Dios nunca tuvo intenciones de que la cabeza de la mujer fuera rapada ni afeitada en lo natural, ni nunca tuvo intenciones de que la mujer congregación hiciera la obra y el trabajo que le corresponde al ministerio esposo, ni tampoco que ella se pareciese al ministerio esposo, ni que se asemejase al varón, sino que su propósito para ella era que ella se mantuviese bajo su cubierta y bajo el cabello espiritual de él, bajo la cubierta de la unción del esposo ministerio, para que el llamado exclusivo y ministerio que ella tiene para con Dios, el ser el canal por medio del cual la vida del varón fuese propagada en la tierra, siempre fuese manifiesto. Por tanto, el apóstol Pablo dice en 1 Cor. 11 y 12, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Con este dicho Pablo revela el llamamiento, el lugar y ministerio singulares tanto del varón como de la mujer. Otra vez os recuerdo, no estoy hablando del hombre ni de la mujer naturales, sino que como Pablo, hemos dejado a ambos atrás crucificados en la cruz del Calvario. Estamos hablando aquí, como Pablo, de la esposa congregación y del varón espiritual. Cuando Pablo dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, él quiere decir que el varón, si bien ha sido sacado de Cristo y de Dios, y es la fuente de la vida de Dios en la tierra, sin la mujer como un canal para propagar esa vida en la tierra, él no podría cumplir su llamamiento y ministerio en el Señor. Y la mujer, si bien a ella le es dado el privilegio glorioso de ser el canal por medio del cual la vida de Dios que sale y brota del ministerio esposo el varón, pueda ser manifestada en la tierra, sin el varón, su esposo del cual ella puede recibir la vida, ella no podría ser el canal que manifieste y traiga y saque a luz el hijo varón y así propagar la vida de Dios en el mundo. Por lo tanto, es una gran verdad, la mujer no es sin el varón en el Señor, y el varón no es sin la mujer, pero como dice Pablo en el verso 12, porque la mujer procede del varón. De igual manera que Eva procedía de Adán, así también la esposa congregación en nuestros días ha salido del ministerio esposo siendo literalmente traída a luz, por el esposo ministerio, pues no hay ninguna congregación que jamás haya sido traída a luz que no lo haya sido por medio del ministerio esposo. Y así, la mujer procede del varón, pero el varón procede de Dios. Puesto que igualmente como Adán, hace tiempo procedía de Dios, pero Eva procedía de Adán, el esposo ministerio en la edad presente fue nacido y traído a luz por medio del Espíritu de Cristo, y salió de Cristo, y por lo tanto de Dios, y es lógico que el varón por lo tanto, proceda de Dios. Pero Pablo continúa diciendo que el hijo varón, quien propaga la vida que brota del varón en la tierra, nace de la mujer, significando así que si bien ella procede del varón, el hijo varón que nace de su unión, es propagado al mundo por medio de ella, y por lo tanto ella es el canal por medio del cual la vida del varón es propagada en la tierra. Pablo termina diciendo que todo procede de Dios, pues el hijo varón viene por medio de la mujer procede del varón, el varón procede de Dios, por lo tanto encontramos que todo procede de Dios. Encontramos, además, en el verso 3 de 1 Cor. 11, que cuando dejamos de lado las tradiciones del pasado y nos enfrentarnos honestamente con lo que está escrito, vemos que si bien Dios es la cabeza, la fuente y el nacimiento de toda vida, no obstante la mujer, revela la escritura tiene dos subcabezas sobre ella por medio de las cuales ella finalmente crecerá en Dios, estas son Cristo y el varón. Puesto que nadie puede negar que se mencionan tres cabezas en el verso 3 de 1 Cor. 11. La cabeza de la mujer es el varón, una cabeza, la cabeza del varón es Cristo, dos cabezas, y la cabeza de Cristo es Dios, tres cabezas. Que el Señor nos ayuda a cada uno a llegar a ese grado de humildad donde el Espíritu de Dios nos pueda mostrar dónde estamos en su gran orden, si estamos en la mujer,
sometámonos a nuestra cabeza el ministerio, no para que ellos sean regidores sobre nosotros, pero para que podamos recibir la ministración de vida que procede de ellos, y por lo tanto perder el nivel más bajo de vida nuestras características femeninas y podamos ser traídas y manifestadas en el varón nosotras mismas. Entonces como el varón, sometámonos a nuestra cabeza, Cristo para que perdamos aún las características menores que el ministerio esposo tiene, y crezcamos a esa hora en estos últimos días, cuando estemos preparados para salir como hijos manifestados de Dios, habiendo tomado sobre nosotros mismos la vida de nuestra cabeza, Cristo. Finalmente en este estado, como hizo Jesús hace tiempo cuando Él estuvo aquí, sometámonos a nuestra cabeza, el Padre, para que podamos recibir la ministración de la vida incorruptible de Él que nos hará aún dejar la vida de Cristo y su naturaleza, y podamos ser levantados en la vida incorruptible, eterna e inmortal de Dios Padre, para que al final, como dice en 1 Dios sea el todo en todos. Oh Señor Jesús, haz venir pronto ese día. Amén.